Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de biología. Esta vez vamos a conversar sobre los ecosistemas, cómo están constituidos, características, relación entre los seres vivos que en él conviven, entre otros. Comencemos. La importancia de clasificar a los seres vivos. La clasificación es una forma de ordenar y comprender el mundo que nos rodea, permitiendo identificar y estudiar a los seres vivos. Esta es la clasificación planteada para la especie Phytosroya cupresoides. Ahora, si evitamos enfocarnos en la especie en sí, podemos ver en esta lámina cómo están organizados la cantidad de organismos y cómo se relacionan por parentesco evolutivo. En este caso, la estructura viene desde un dominio, un reino, una división, una clase, un orden, familia, género y especie, teniendo el parentesco evolutivo desde el menor al mayor. Ahora, ¿de qué nos sirve la clasificación y la taxonomía? Que dependiendo de las características que presente cada ser vivo o especie, podrían agruparse como estaba ejemplificado en esta figura claramente, pero nos convendría también, ¿para qué? Para saber cómo están relacionados o qué parentesco podría tener con otra especie con el cual convive o comparten cierta cantidad o área territorial. Seguimos. Ok, para determinar las características y poder identificar o relacionar a los seres vivos en un ecosistema, se toman en cuenta ciertas características, por ejemplo, el carácter ecológico, molecular, fisiológico, citológico, entre otros. Por ejemplo, el ecológico. Se estudian los aspectos como el hábitat y las relaciones interespecíficas. El carácter molecular se analiza principalmente el ADN y las proteínas de los seres vivos. El carácter fisiológico se analiza por el funcionamiento del cuerpo de los seres vivos, por ejemplo, la respiración por sacos aéreos o los sacos aéreos que presentan ciertas aves. Ahora, por ejemplo, las características citológicas se observan las estructuras y el funcionamiento de las células, por ejemplo, las células eucariontes en animales. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Que estas características siempre van a estar sirviendo para asociar y determinar ciertas similitudes entre diferentes especies. Sigamos para seguir entendiendo. Podemos definir una especie. Para nosotros, ¿qué es una especie? Si bien es cierto, no existe ningún concepto de especie formalizado como para que se utilice de manera uniforme en todo el mundo, porque diferentes disciplinas de la biología, en este caso, han creado su propia definición de acuerdo a las necesidades de clasificación. En estos términos generales podríamos definir a una especie como un conjunto de organismos muy parecidos y estrechamente relacionados que, en condiciones naturales, tienen la capacidad de reproducirse y dejar descendencia fértil. Aquí podemos darle pausa un momento y analizar bien lo que está pasando. Por ejemplo, si nosotros consideramos, y es por eso que no existe un único concepto de especie en la Tierra, si nosotros nos enfocamos en que esta característica de dejar descendencia fértil es característica sine qua non para que una especie sea llamada como especie, tendremos el caso, por ejemplo, en ciertos países suramericanos se combinan de manera sexual o se motiva a que tengan pareja los burros y las yeguas. En este caso, dan como descendiente una especie llamada mula. ¿Qué pasa? Esta mula no es capaz de dar descendencia fértil. Quiere decir que la mula no podría reproducirse. El burro en este caso y la yegua sí, cada uno por su lado, pero si los dos copulan, generarían un individuo que no podría reproducirse, en este caso la mula. Ahora nos preguntaríamos, entonces, ¿qué es la mula? ¿Es una especie? Deberíamos reflexionar al respecto. Seguimos. Los ecosistemas. Chile tiene una inmensa cantidad de ecosistemas, por el cual se caracteriza el desértico costero, el desértico normal, el desértico estepárico de altura, el estepárico costero, estepárico interior, Mediterráneo estación seca larga, Mediterráneo estación seca y lluviosa similar, Mediterránea estación seca corta, hielo de altura, templado lluvioso, marítimo lluvioso,
estepárico frío, tundra y polar. Ahora, esta característica de los ecosistemas chilenos se la dan es la morfología del mismo país. Del ser tan alargado puede tener un recorrido mucho más a lo largo del globo terráqueo, teniendo una variación de ecosistemas mucho más acelerada a lo largo que transcurre su espacio geográfico. Ahora, hablemos sobre los niveles de biodiversidad. La naturaleza en general se caracteriza por presentar un alto nivel de organización. Así, es posible ver que las estructuras simples tienden a asociarse y forman otras cada vez más complejas y organizadas. De esta manera podríamos definir lo que es un organismo. ¿Qué es un organismo? Cada uno de los seres vivos que forman parte de un ecosistema. Ahora, este tiene características que lo hacen diferente a los otros, aun cuando sean de la misma especie. Esto nosotros lo habíamos estudiado en la unidad pasada. Población. Una población es un grupo de individuos que pertenecen a la misma especie y que viven en una misma área geográfica al mismo tiempo. Por otro lado, comunidad la podríamos definir como aquellas que se reconocen cuando hay varias poblaciones de distintas especies relacionándose o interactuando en una misma área geográfica al mismo tiempo, como por ejemplo esta águila, las queñoas y las vicuñas. Las interacciones entre los organismos se pueden clasificar en dos grandes grupos, las intraespecíficas y las interespecíficas. Las interacciones interespecíficas ocurren entre organismos que pertenecen a la misma especie. Pueden ser beneficiosas o perjudiciales para algunos de los individuos que se ven involucrados en la interacción. En ocasiones pueden durar poco tiempo y en otras son para toda la vida. Algunas de las interacciones más intraespecíficas son la competencia y la cooperación. Un ejemplo de competencia es un bosque selvático cálido y lluvioso en el cual todos los árboles y plantas y arbustos están interactuando entre sí, compitiendo por alimentos y nutrimentos en el sustrato y también por la disponibilidad de luz. Sin embargo, la cooperación es un tipo de relación en la que todos los organismos involucrados se ven beneficiados, ya que obtienen alguna ventaja para satisfacer sus necesidades como el alimento, el refugio y la protección. Por ejemplo, los tricahues realizan varias funciones en conjunto con el fin de protegerse de los depredadores, como por ejemplo, volar juntos, que les permite en algún momento, si algún depredador va de cacería o, valga la redundancia, quiere depredarlo, ellos podrían, después de estar juntos, similar a cómo funcionan los cardúmenes de los peces, pueden moverse y disgregarse, distrayendo en este caso al depredador. Ahora, interacciones interespecíficas. Las principales relaciones interespecíficas son la competencia interespecífica, la depredación, el comensalismo y la simbiosis, que contempla a su vez las relaciones parasitarias y mutualistas. La competencia interespecífica se produce cuando individuos de diferentes especies, óigase bien, de diferentes especies, utilizan un mismo recurso que se encuentra en cantidad limitada. El territorio, el agua, el alimento o la luz son algunos de los recursos que generan competencia entre las especies. Depredación. La depredación se presenta cuando los individuos de una especie, llamados depredadores, dan muerte y se alimentan de individuos de otra especie, denominados presas. La depredación se remite a los animales carnívoros, ya que generalmente los herbívoros no matan a la planta, sino que solo afectan algunas de sus partes, por lo cual esta relación no es conocida como herbivoría. Mutualismo. Ocurre entre dos o más especies de organismos de diferentes especies, que se asocian para conseguir beneficios. Esta relación frecuentemente ayuda a los organismos a obtener alimentos y evitar la depredación. Un ejemplo de esta relación es el líquen. Ahora, aquí vemos en esta figura cómo un puma, siendo carnívoro, puede ser catalogado como depredador
cómo las plantas de la cuarta región en este caso se encuentran compitiendo por luz y suelo, haciendo de esto una competencia interespecífica, comensalismo. Este tipo de relación, una especie denominada comensal, obtiene beneficios de otra que no se ve perjudicada ni beneficiada, llamada en este caso hospedero, sino que resulta más bien neutral. Un ejemplo de esto son los nidos de las aves que construyen dentro de los árboles. Si bien es cierto, el ave más bien se está beneficiando de la estructura arbórea, en este caso por la altura y el resguardo en sí, pero el nido no está afectando en lo absoluto al árbol en ninguna parte de su desarrollo fisiológico. Ahora, tenemos otra alternativa, el parasitismo. Esta es una interacción que se establece entre un organismo llamado parásito que vive dentro de otro organismo conocido como huésped, del que obtiene el alimento, refugio y otros beneficios, lo que le causa daño en este último factor. Ahora, el beneficio que recibe el parásito puede fomentar su reproducción y llevar al hospedero a la muerte, lo cual perjudicaría también al parásito. Un ejemplo es el quintral sobre el quisco. Ahora, conversemos un poco sobre el parasitismo. Si analizamos bien, resulta que es una relación simbiótica entre especies diferentes. En este caso, un parásito está afectando a un huésped. En este caso, se trata de dos especies diferentes. Ahora, si bien es cierto, el parásito se alimenta del huésped y ponemos como ejemplo, analogía, el embarazo en humano, podríamos saber que el feto consume nutrientes a través de la madre. ¿Pero qué? No se trata de una relación parasitaria. Inclusive la madre, teniendo el feto, puede experimentar cambios metabólicos. Inclusive, si en un momento la madre no está bien nutrida, podría tener una descompensación metabólica. ¿Pero qué pasa? Que no se habla de parasitismo en este caso porque se trata de dos mismas especies. Y el parasitismo y el comensalismo se relacionan por ser relaciones simbióticas y estas ocurren solo cuando se tratan de especies diferentes. Tomen eso en cuenta. Tamaño poblacional e interacciones ecológicas. El tamaño de una población indica la cantidad de individuos que la componen y que se encuentran en un lugar y tiempo específico. Esta característica se ve afectada por los diferentes factores que determinan la aparición y desaparición de los individuos de la población, como el número de nacimientos, el número de muertes, la entrada y salida de individuos, es decir, la inmigración y emigración respectivamente. Toda población está determinada en parte por su distribución en el espacio, y para ello es necesario entender la relación entre el número de individuos y la superficie de estudio. Esto es un indicador conocido como densidad poblacional. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? El cálculo de la densidad poblacional, que es el número de individuos en un área por una medida al cuadrado, puede ser kilómetros, centímetros o metros. La cuestión es que este factor podría determinar cuántos individuos pueden estar en un área específica. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Si queremos hacer el cálculo de una población X y queremos determinar en un área de 1 hectárea cuadrada, pero solamente tenemos de ese universo, de esa área grande, un espacio de estudio reducido, podríamos ver por densidad poblacional y sugerir cuánto podría estar ocupando en el resto del área que no hemos estudiado. Es decir, toda población está determinada en parte por la distribución en el espacio y está representado por la densidad poblacional. Ahora, el número de nacimientos, inmigración, emigración y muerte van a determinar el equilibrio entre el tamaño de la población. Por ejemplo, podríamos analizar lo siguiente. Si nosotros analizamos en los ecosistemas marinos el siguiente ejemplo. La población de sardinas existente se alimenta del fitoplancton. Resulta que el fitoplancton produce más del 50% del oxígeno del que respiramos en la Tierra. Ahora, si la población de sardinas obviamente aumenta exageradamente en un momento, la cantidad de fitoplancton se va a ver amenazada. ¿Cómo se ve regulado este equilibrio? Bueno, con depredadores. Depredadores mayores que se alimentan de la sardina controlan el tamaño de la población de sardinas.
es decir, controlan el número de nacimientos y el número de muertes. Ahora, en este caso, se podría mantener en equilibrio esta relación, este ecosistema, gracias a ello. ¿Qué pasaría si en alguno de estos casos los nacimientos superan a la tasa de mortalidad o la inmigración supera a la emigración? Estaríamos en un desequilibrio evidente. Seguimos. Causas de la degradación del ecosistema a continuación. La degradación del ecosistema actualmente en el mundo se está viendo alterada, ¿por qué? Por diversos organismos o herramientas que están contribuyendo a irresponsabilidad medioambiental, como el desarrollo indiscriminado sin las medidas paliativas que necesita, en este caso, un ecosistema para recuperarse. Por ejemplo, introducción de especies exóticas, comercio ilegal de animales, sobreexplotación de recursos naturales que provocan la emigración de las poblaciones, crecimiento poblacional humano, cambio climático, contaminación, pobreza económica, alteración de los hábitats, caza y pesca indiscriminada. Y con esto concluimos la presente clase. Para la próxima clase tiene que tener claro la diferencia entre relaciones simbióticas y relaciones intraespecíficas. Nos vemos, hasta luego.